Hoy nos toca la lección número 6 del discipulado. El tema es la pureza en la vida del discípulo, que no es otra cosa que la santidad. Me ha pasado muchas veces que o estoy en casa o cuando tenía mi propia oficina, que gente viene a verme, gente muy angustiada, especialmente muchachos. Me acuerdo de una vez cuando me llega a la casa alguien y me dice: te busca un joven, no sé qué quiera, pero se ve desesperado. Y ya le veo y me dice: Wilson, caí en pecado, forniqué y ella está embarazada y no sabemos qué hacer. Y la realidad es, para todos los muchachos que me están oyendo, el hecho de que no se den cuenta de lo que estás haciendo porque ella no está embarazada tampoco justifica lo que haces. El pecado es tremendo y hace mucho daño. Así que vamos a hablar del tema de la pureza en el discípulo, un creyente, y la santidad, básicamente. En Isaías 1:18, vamos a empezar ahí. Recuerdo que yo estudié en Canadá. Ahora mi hijo quiere ir a esa escuela donde yo estuve. Y se sorprende porque llama a admisiones y la muchacha que le contesta y dice: ¿cómo te llamas? Dice: Esteban Campoverde. Campoverde. ¿Cómo se llama tu papá? Wilson. Nosotros le conocemos. Pues cómo no, si era uno de los conejillos de Indias en esa escuela cuando empezaban con ese programa. Yo les decía: ustedes están haciendo pruebas con nosotros y encima nos cobran. No se vale, deberían pagarnos a nosotros. En 1:18 de Isaías: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Yo recuerdo en el pueblito de Musja, así se llama en Saskatchewan, Canadá. Después de ahí a lo que sigue es el Polo Norte, siempre bromeo. Yo pasé un verano, digamos un invierno también ahí. Y obviamente cae nieve. Y yo el domingo en la iglesia les digo a los hermanos, muy emocionado por la nieve, les digo: fue lindo ver la nieve porque me recordó de este pasaje que hace como blanca lana, más bien con blanco como la nieve. Y realmente la nieve como que aclara todo, es impresionante porque refleja la luna y como que hay luz encendida donde está la nieve. Sí. Y yo muy emocionado les decía esto, y uno de ellos me dice: sí, ya espero que después de 6 meses digas lo mismo. No lo entendí hasta después de 6 meses. Cuando uno ve la blancura o algo que es puro, es emocionante. He estado en lugares donde hay nevados. En un día despejado se ve y uno se queda impresionado por una montaña que en la parte de arriba, en la cima, tiene nieve. Obviamente la pureza nos da mucha alegría. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros experimentemos constantemente una vida pura. Estemos con esa sensación de tranquilidad, poder dormir sin nada que la conciencia te recrimine, y ahora como creyentes del Espíritu Santo redarguyéndote. Es mejor estar en paz con Dios, en comunión con Él, sin nada que esconder, sin nada que te haga daño. Vivir en pureza tiene que ver con reconocer el poder de Dios. Dios ya nos dio la victoria sobre el pecado por medio del Espíritu Santo, y solamente Él es que nos capacita para vencer al pecado, la naturaleza adámica. Si ven conmigo en Romanos 8, dice el versículo 2:
Porque la ley del espíritu de vida, y es muy importante esto, una ley es un principio que se repite, la ley del espíritu, esto sí funciona, constantemente funciona, de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Si la única manera de vencer los vicios y de vencer esas prácticas pecaminosas no es un tratamiento psicológico, no. A una persona que es adicta le pueden quitar la dependencia física de las drogas, pero sale y aunque ya el organismo ya no necesita, ya no está adicto a una droga, sale del tratamiento y lo vuelve a hacer. Es que el problema es más profundo, el problema es espiritual. Y el problema más grande del hombre es la aflicción de espíritu. Salomón, él tenía todo y él dijo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Uno podría comentar y decir, pues claro, él puede hablar así porque lo tenía todo. Pero ese no era el problema de Salomón. Ustedes van a ver que constantemente él repite, esto es aflicción de espíritu. Y ahí nadie llega, ahí nadie te cura, ningún ungüento, ninguna terapia, ningún tratamiento, porque las cosas espirituales el hombre no puede solucionarlas, solamente Dios. Y la inmoralidad y los problemas de la carne que afectan al espíritu, solamente la sangre de Cristo y el poder del Espíritu puede arreglar eso para que uno pueda descansar y ya no tener que vivir dependiendo y obedeciendo a la carne. Si ven conmigo, el problema del ser humano está aquí en Efesios 2. Ayer veíamos nosotros la armadura y para mí es interesante porque debemos, dice, el yelmo de la salvación, tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pablo a lo largo del libro de Efesios siempre habla de tener una mente renovada. Si muchos de los problemas del ser humano está allí, está en su mente, y muchas de nuestras aflicciones están ahí. Una persona que tiene recuerdos feos no descansa, y muchos de los hospitales psiquiátricos están llenos de gente culpable que no acepta que eso está mal, trata de justificar eso y se trastorna. Si tú no aceptas tu pecado, te puedes volver loco, básicamente. Ahora dice en Efesios 2, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Sí, delitos y pecados porque la carne manda. Delitos y pecados porque esa fue la herencia de Adán. Y un hombre no va a salir de ahí. Alguien tiene que sacarle, no por sus fuerzas ni porque otro hombre le dé la mano. El Señor tiene que sacarlo de ahí. Y dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Para acabarla de amolar, no solamente que el hombre hace eso, sino que los que le rodean lo hacen también y le animan a que lo haga. Y esa es la lista de Gálatas. Miren conmigo en Gálatas un momentito. Dice en el versículo 19, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. 5:21 de Gálatas. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, y ahí está la clave, mire lo que dice ahí. Este versículo tienes que memorizarlo porque ahí está la pureza de la vida. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Eso es la co-crucifixión de Romanos 6, versículo 6, Gálatas 2:20, Colosenses 2 habla de eso también. El hombre viejo ya fue crucificado. El que nos esclavizaba ya no manda más. Y dice aquí, han crucificado
la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. El Espíritu nos dio vida, pero ahora lo que Él quiere es que vivamos dependiendo en Él, en esta vida espiritual que viene de Él. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y eso pasa cuando uno anda en la carne, ¿no? Ahora, si ven conmigo en Romanos 1, el problema del pecado es que es social. Y en nuestra sociedad se trata de promover prácticas que para la Biblia y para Dios son inmorales, con la idea de que sean aceptadas, porque decían los abuelos, mal de muchos, consuelo de tontos. Entonces, si todos lo están haciendo, entonces no está tan mal. Pero no es así. Mira lo que dice Romanos 1 y 18. Aquí está el proceso de la degradación del hombre. ¿Hasta dónde baja el hombre? En el versículo 19 dice: lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios se ha revelado por la creación. Dice el Salmo 19: no hay hombre en este planeta que no sepa que Dios existe. Primero, porque Dios se ha revelado en la creación, y segundo, porque Dios puso en todos los seres humanos la ley natural. Y tenemos al espíritu humano, que no estará contento hasta que no esté dirigido del Espíritu Santo. El 19 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, Salmo 19, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces uno ve la creación y tiene que exclamar: Dios existe. Me acuerdo, yo tengo un amigo que es un científico. Él fue uno de los del equipo que inventaron la copiadora Xerox, y él era ateo. Pero cuando yo le conocí, era un hermano en Cristo, y entonces yo le pregunté: ¿y cómo fue que tú conociste a Dios, al Señor, y cómo fue todo eso? Porque a mí me parece interesante que alguien como tú, que seguramente se jactaba de su conocimiento, de sus investigaciones y de lo que ustedes han descubierto, que ahora resulta que eres cristiano. ¿Cómo así? Y me dice: mira, yo estuve en el parto de mi esposa cuando nació mi primer hijo, y cuando vi a mi hijo, yo dije: Dios tiene que existir, esto es un milagro. Saber a mi hijo que sale del vientre de la mamá, me dijo: es que no, es que tiene que haber Dios, dijo. Y ahí empezó mi búsqueda, hasta que conocí al Señor. Sí, la creación muestra a Dios. Esa es una manera que Él se da a conocer, se llama la revelación natural. Pero aquí la creación muestra a Dios, no es Dios como hay algunas. Exactamente. Que tratan de confundir, ¿verdad? Dios es trascendente. El término quiere decir que Dios no es parte de la creación. El panteísmo enseña que todo es Dios. Por eso hay canciones, y a veces oigo a los evangélicos cantar tonterías, porque dicen: veo a Dios en la sonrisa de un niño, veo a Dios en una flor. Eso es panteísmo. Él no es parte de la creación. Él hizo la creación, Él está aparte de la creación. Él no depende de la creación. Ahora, entonces comienza ahí. Miren lo que dice en Romanos. Dice el versículo 21: pues habiendo conocido a Dios, estoy en Romanos 1, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Esto es impresionante. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y hoy día tenemos un montón de necios, y llenan nuestras universidades. Muchachos, ten cuidado, porque no todo lo que dice aquel es la verdad. Además, lo que él dice tiene nada que ver con la escritura. ¿A qué se refiere unción? Pues
habiendo conocido a Dios. Es que ahí está la revelación de Dios por la creación. Es como te digo, mi segundo hijo va a la universidad, él todavía estaba en grado 11 de la preparatoria, en el high school, y ya empezó a tomar clases en la universidad, y estaba tomando una clase de biología, y en la clase estaban viendo los microorganismos, y el profesor dijo que Dios no existe en la clase, y mi hijo le dice, oye, se necesita estar bien sonso para decir que Dios no existe viendo semejante perfección en esos microorganismos. Sí, la creación muestra la gloria de Dios. Es que tiene que haber un diseñador. No hay manera de que esto ha surgido así nomás al azar. Entonces, profesando ser sabios, terminaron siendo necios. Y dice el Salmo 14, del versículo 1, anótalo, o ponlo en el Facebook si quieres, y mándale a tu amigo, que dice que es ateo, mándale este versículo, dice el 1, dice el necio en su corazón. No hay Dios. Entonces ya saben que profesando ser sabios se hicieron ateos, necios. Y luego, como espiritualmente hay una necesidad, esa necesidad tienen que suplirla con algo. Y el próximo paso de la necedad es la idolatría. Y miren lo que dice aquí en Romanos 1, versículo 23. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahora resulta que están adorando imágenes de animales o de hombres, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Si el cuerpo es neutro, el cuerpo no es ni bueno ni malo, este mismo puño o esta mano que puede agarrar a una viejita para que pase la calle, puede golpearla en la nariz, este mismo puño, porque el cuerpo no decide. Si te han dicho que es asunto de hormonas y por eso hace eso, es mentira. El cuerpo no decide. Lo que controla al cuerpo es el alma, y el alma está controlada por la carne o por el Espíritu Santo. La pureza de la vida es cuando el Espíritu Santo controla al alma, tu mente, voluntad y emociones, y el alma, controlada por el Espíritu, controla al cuerpo. Por eso dice que nuestros miembros deben ser ahora instrumentos de justicia. Ahora el cuerpo es un instrumento del poder del Espíritu Santo para que esta vida manifieste lo que Él produce. Pues esa es la pureza en la vida cristiana, no hay otra. Y aquí, en este proceso de la degradación del hombre, primero necio, y luego empieza a adorar ídolos, porque tiene una necesidad terrible. Por eso hay tantas religiones. El hombre busca a Dios a su manera. Está tremendo eso. Y se inventa dioses. Y lamento decirle, por ejemplo, el Imperio Romano, los emperadores al principio eran adorados como dioses después de muertos, pero llegó un momento que ellos empezaron a demandar que se les adore en vida, y ya saben lo que causó eso al imperio. Se adoraba el falo, tenían unas prácticas perversas, pornográficas, terribles, y se pudrió el imperio de adentro hacia afuera. No le conquistó otra nación, le destruyó la inmoralidad. Es lo que hace la inmoralidad con una persona, la destruye. Como me dice alguien, dice, ¿y tu hijo? No, ya murió. ¿Y cómo así? Si él era futbolista y era muy activo en los deportes y todo eso, fue en el África. No, dice, lo que pasa es que agarró SIDA, y no le pregunte más. Ahora, dice aquí, Dios nos entregó la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron en sí sus propios cuerpos. ¿Se dan cuenta cómo ahí el cuerpo sufre porque está siendo usado perversamente? Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y ahí está el punto. Es como decir,
¿No me quieres? ¿Prefieres adorar a un ídolo, a una serpiente? Muy bien. ¿Vas en la inmoralidad? Yo no me meto. Es como si Dios abandona al hombre ahí y dijo, ya no. Tú síguele. Les entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Así que la impureza no es un problema de cuerpo, es un problema de rebeldía, es un problema de necedad, es un problema de orgullo, es un problema de rechazar a Dios. Y no haber solución hasta que Dios no gobierne esa vida. Es el único chance. Por eso en 1 Corintios, cuando Pablo llega a una ciudad como Corinto, que era una ciudad perversa, una capital pornográfica para el mundo, dícele ahí: hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. No vine a impresionarles, porque Corinto estaba cerquita de Atenas, y todos los atenienses, los filósofos y todos los intelectuales de Atenas, que obviamente no conocían a Dios, por eso tenían ese altar al Dios no conocido, venían a servirse sexualmente de Corinto. Y no solamente llegaban a hacer eso, porque era una capital pornográfica, Corinto, sino que dejaban también sus filosofías chuecas, satánicas, que gobernaban en una sociedad inmoral y totalmente en tinieblas oscura. Y cuando él llega ahí, dijo: yo no vine aquí a competir con los atenienses, no vine a darse cátedra de filosofía, porque no me interesa, por ahí no está la solución. Ni por más que lo haya dicho fulanito, que le dieron premio de literatura o lo que sea, a mí no me interesa. Porque lo necio de Dios, en la sabiduría de Dios, el punto 0 abajo, si la sabiduría de Dios fuera de 1 al 10, el 0, que es debajo del 1, dice: lo necio de Dios es más sabio que los hombres. Todavía me quedo yo con él. Es impresionante eso. Entonces, miren lo que dice aquí: no vine con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo ya esté crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Estaba asustado él. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del poder o del espíritu y de poder. Andaban con Pablo muchachos que Dios les había rescatado de la miseria moral, de una vida totalmente en tinieblas. Y ahí está Manuel, ahí está Carlos, y él está hablando a esta gente. Y dice: Carlos, compárteles lo que el Espíritu Santo hizo en tu vida. Si no es puro bla bla, ahí tiene un ejemplo de lo que Dios hizo. El mismo Saulo de Tarso era un ejemplo, porque él compartía su testimonio. 3 veces lo hizo. Como dice: yo era enemigo de Cristo, y el Señor me agarró. Él me salió al encuentro y dijo: ¿por qué me haces esto a mí? Digo: pues ¿quién eres? ¿Y qué quieres que haga? Sí, todo religioso, pero persiguiendo a Cristo, porque el que se mete con un cristiano, no se mete con el cristiano, se mete con el dueño del cristiano. Por eso en la historia mataban a los cristianos y se propagaban más. Querían pagarlo y se aumentó más. En la China de Mao habían 300.000 cristianos. Hoy día hay más de 100 millones de cristianos. Lamentablemente tienen que reunirse a escondidas porque el gobierno no les permite. Y dice un pastor chino: no pidan que se acabe la persecución, sino que el Señor nos dé fe. No queremos que se acabe la persecución, porque no queremos gente falsa en nuestras reuniones. En la persecución solo el que es cristiano viene, porque se está jugando la cabeza. Dice: así queremos quedarnos con una iglesia que sea pura. Y solo morir es ganancia. Exactamente. Entonces, y cuando oigo eso digo: oye, este tiene una información que no todo el mundo tiene. Porque todos están pidiendo: Señor, líbrame de los problemas. Señor, sácame de esta prueba. Bien decía uno de los escritores de los devocionales que ustedes reciben, de Solo para Corazones Hambrientos, que escribió Mal Stanford, diciendo: una cosa
es decir, Dios me libró de una prueba. Otra cosa es decir, Dios estuvo conmigo en la prueba. Y ahí es cuando uno aprende. El Señor pudo haber evitado todo lo que me pasó, pero Él decidió pasarme por ese valle de muerte, porque había muchas cosas que aprender. Y le doy gracias por eso. Dice aquí, estoy en Romanos, estamos viendo a dónde baja el hombre sin Dios y cómo la solución para una vida pura no es ideológico, humanamente hablando, es espiritual. Es tener una mente renovada, porque ahí empiezan los problemas. Lo que crees afecta cómo vives. Y sin el poder del Espíritu Santo no vas a parar, no vas a dejar eso. Nunca vas a parar de hacer lo que estás haciendo, no vas a poder. Dile al Señor, hazlo por mí, porque yo no puedo. Esta victoria nuestra. Y dice aquí, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, dice el 28, Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Se acuerdan ustedes de Faraón cómo él endureció su corazón? Él endureció su corazón. Y encima Dios le endureció el corazón. Ahora, ¿quién lo saca de ahí a Faraón? Simplemente él se endurece y dijo, no se van a ir. Dijo Dios, que no se van a ir, duro el corazón. Y a la 10ª plaga se fueron. Porque Dios siempre gana. No, por él, pues estaba durísimo. Pero Dios lo quebrantó. Es como, miren conmigo en Filipenses, miren, cada vez que me encuentro con estos eruditos que rechazan al Señor, y regularmente he visto, no creo que es una regla general, regularmente he visto que las personas que rechazan a Dios tienen una cola que les sigue, y no les conviene creer en Dios porque tienen quien les juzgue. Entonces rechazan a Dios porque según así no hay nadie que les juzgue, pero es inevitable. En Filipenses 2, miren lo que dice en el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Un día, no importa el erudito que se mofa, que pone basura en el internet para engañar a tantos muchachos, promoviendo su ateísmo y su ignorancia espiritual, se va a doblar ante Jesús. Y tú lo puedes ver, del lado de Él o de lejos, pero todos se van a doblar, no importa quién sea. Eso está dicho, y así va a ser. Por eso, preferirle hacerlo ahora, cuando Él es el Salvador, porque en ese día Él va a ser el juez, y ya no hay regreso. Ya no hay manera de salirse de ahí. Entonces, el problema del hombre es que Dios le entregó a pasiones vergonzosas. Dios le entregó a una mente reprobada. Dice el versículo 28 de Romanos 1. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Sí, la impureza, y esa impureza profunda de hacer cosas que no les conviene, es porque simplemente Dios no tiene nada que ver en eso. Así que no metas a Dios en eso, porque pierden la gente que está abandonada por Dios, porque así lo voy a llamar. Dice aquí que Dios simplemente los abandonó. No van a salir de esa vida bajo ningún tratamiento hasta que Dios los saque de ahí. Necesitamos predicar el Evangelio. Decía un predicador: a mí lo que me interesa es comenzar una iglesia a 3 metros del infierno. Ahí quiero estar. Yo no lo entendía. Hasta que un día, en una ciudad, en un pueblito de Latinoamérica, unos muchachos, después que estuve yo en unas conferencias con indígenas, decían: pastor, queremos que vengas a ver la iglesia donde nosotros estamos sirviendo. Dije: no, ya no puedo, estoy cansado, llévame a donde voy a
a casa a descansar, porque mañana ya me voy a casa yo. No puedo, estoy cansado. Lo siento mucho, muchachos. No, me dicen, es que tienes que venir. Digo, es que no voy a ir. Dijo, por favor, no te vamos a pedir que prediques, no vamos a tener reuniones, solo queremos que veas ese lugar y que conozcas a los hermanos ahí. Dije, ok, no hay reunión. No hay reunión. Ok, vamos, saludamos y venimos. Exactamente, ok, vamos. Cuando yo llego a ese sector de esa ciudad donde estaba la iglesia, me sentía bien mal y yo no sabía por qué era. Y cuando me voy acercando, ya me di cuenta por qué era. Habían rameras por todo lado, muchachos que venden su cuerpo en prácticas terribles, salones donde a las niñas les tocan, no sé ni cómo se llaman esos lugares, pero los muchachos me dicen, mira, ahí está donde nos reunimos. En medio de todo eso había un grupo de hermanos y las que dirigían eran unas hermanitas extrameras. Yo les dije a los muchachos, te agradezco por traerme, porque me muestra que Dios tiene poder y Él rescata a la gente del hoyo, del mugrero más sucio y les hace gente santa para Él. Ahí está el poder de Dios. Yo salí de ahí como indignado por un lado, por el otro lado lloraba, por el otro lado estaba contento, tenía una mezcla de emociones. Solo el poder de Dios puede rescatar a alguien de la miseria. Para vivir una vida pura, en las cosas no se puede, ni aunque ayunes a las 3 de la madrugada, ni a las 5 de la madrugada, eso no te va a ayudar. Es depender del Espíritu Santo lo que es la clave, porque la carne está vendida al pecado. Para la carne hacer eso es normal. Y joven, apaga ese mugrero. Estás llenando la mente de basura. Y sí se puede. En el nombre de Cristo, y apártate. Dice aquí, miren lo que dice. Estando atestados de toda injusticia, el 29. Fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, padres que venden a sus hijos como objetos sexuales. Eso es para... Yo no tengo pelos para que se me paren los pelos, pero sí tengo un corazón y sí tengo hijos. No tienen afecto natural ya. Tendrán que pedir disculpas a los animales, porque ni los animales hacen eso. Hasta dónde llega la basura y la perversidad del hombre sin Dios. Implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, sí lo saben, porque si tú le preguntas a uno de estos, ¿y tú qué pasa cuando te mueres? Dice, yo no voy al infierno, porque lo merezco, y voy derechito al infierno, y lo saben, pero parece un juego, no es un juego, es real, y hay esperanza. Dice aquí, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Buscan gente como ellos. Y esa es su felicidad, una felicidad lúgubre, una felicidad negra, oscura, terrible. Pero no pueden con la culpa. Entonces, en Romanos 8 está la solución para eso. Y la vida pura no es el hombre mejorándose, es el Espíritu Santo controlando la vida. En Romanos 8, aquí Pablo explica eso, dice en el versículo 12, hermanos deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Yo a la carne no le debo nada, al yo no le debo nada, y nunca te lleves todo aquello. Cuando somos niños espirituales decimos, yo busqué al Señor, yo acepté al Señor, y luego de unos años nos damos cuenta que Él fue el que nos escogió, Él fue el que nos llamó, y Él se lleva la gloria. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu, y ahí está la clave,
Mas si por el Espíritu, ¿qué? Hacemos las obras de la carne. ¿Cómo se puede vivir una vida pura? Por el Espíritu. Porque el Espíritu es el que puede parar a la carne. Entonces viviréis, entonces disfrutas la vida en abundancia. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Ya no somos huérfanos, ya no somos perros sin dueño, perros de la calle. Ese concepto para nosotros es más real que una oveja descarriada. Como no hemos crecido en un rancho donde se crían ovejas, la oveja es un animal tan sonso. Estaba leyendo que si le pones de espalda, se puede morir porque no puede regresarse. Si está acostado, las patas para arriba de espalda, ahí se va a morir porque no se puede regresar. Está tremendo eso. Y entonces todos esos conceptos de que me dice alguien, dice, fui a un curso de carácter cristiano. Bueno, ¿y qué aprendiste? Que tengo que echarle ganas. Te envenenaron. Eso no es de Dios. Aquí no es de echarle ganas, aquí es de depender. Menos de ti y más de Él. ¿Sí? Por eso miren lo que dice Juan 12:24. Está hablando con alguien que está en situación difícil porque cada uno de nosotros pasamos por etapa 2 del cristianismo. ¿Se acuerdan cuál era la fase 2 del cristianismo? Ver la perversidad de la carne. La tuya y la de los demás. Exactamente. Y entonces cuando una persona está allí, se siente miserable y dijo, es que no puedo creer que yo piense eso y quiera matar a mi marido, la verdad, estoy tremendo. Y está viendo su carnalidad, y está ahogándose su carnalidad, y me dice, yo ando bien mal, le digo, no, estás muy bien. No, dijo, es que ¿cómo voy a estar bien y cómo me siento? Es que estás bien porque te das cuenta. Sí, el problema no es tener esos sentimientos. El problema es no tenerlos, porque no estás avanzando. Sí, el tener eso, de darte cuenta que la carne te domina, es parte del crecimiento y es lo más doloroso en la vida cristiana. Ahí es cuando mucha gente deserta del cristianismo. Ya no los vuelves a ver. Hay miles de personas que dicen, no, yo iba a la iglesia cristiana, pero no. Son un montón de hipócritas y yo también era un hipócrita, porque no había victoria en su vida. Se habla de que debe ser cierto comportamiento para los creyentes, pero en la práctica ni el que predica, ni su familia, ni los que están con él, ni los que están en la banca lo hacen. Entonces llega un momento que la gente muy lista dice, pero es que eso no funciona, porque para empezar ni ellos tampoco lo hacen, ni nosotros lo hacemos. Entonces esto es una mentira. Es que no es así. Mira lo que dice ahí, Juan 12:24. De cierto te digo, os digo que si el grano de trigo no cae y muere en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, pues yo le digo a la hermanita, lo que pasa es que tú te estás pudriendo. Dale gracias a Dios. ¿Cómo? Dice, pues que estás en pleno surco y el Señor está haciendo pedazos al yo. Y es doloroso. Sí, una semilla, para que brote la planta, tiene que reventarse. Porque la planta tiene adentro el germen de la vida, más bien la semilla. Y la planta va a brotar cuando la semilla se pudre. Pero hay semillas que tienen una cáscara bien dura. Entonces más duro el trancazo. Especialmente para aquellos que en su carne han tenido algún éxito, o que tienen fama y son reconocidos, o son filósofos, y la gente les oye, y están confiando en sí mismos, y en tantas doctrinas satánicas, nomás que no saben que eso viene del diablo, porque solamente hay dos fuentes de sabiduría, la de Dios y la del diablo, no hay otra. Obviamente que si no es de Dios, ya saben de dónde vino. Entonces tienen una corteza, esa semilla tan dura, que para que se pudra se tarda más. Y son trancazos bien fuertes. Decía Watchman, Dios me metió en un cuarto oscuro, así se sentía él, escuchen. No veía nada, estaba angustiado, era bien doloroso, hasta que poco a poco me fue sacando de ahí, dijo. ¿Se acuerda del proceso por el que pasan las mariposas? La metamorfosis. Miren Romanos 12. Sí, la vida pura básicamente
es solamente cuando has pasado por la metamorfosis. Lo demás es puro cuento. Si una persona no entiende la cruz, no va a vivir una vida pura. Hace teatro. Y hay evangélicos a los cuales debemos darles un Oscar porque son genios para hacer teatro. Y la gente les cree. Ahora miren lo que dice en Romanos 12. No os conforméis a este siglo, al mundo, al sistema, sino transformaos. Ya está el término metamorfosis. Eso es transformaos. ¿Por medio de qué? De vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, cuando en el capullo está el gusano, ya ven la bolsita esa que está colgando ahí, y llega el momento que se rompe el capullo y la mariposa empieza a querer salir. No le ayudes. Si tú le ayudas, nunca va a volar. Estaba viendo lo científico de eso, los que observan eso. Si la mariposa no rompe el capullo y sale por sí misma y le ayudas, nunca va a volar porque no tiene la fuerza que se desarrolla a través de la lucha. Déjale. Y ahí va uno queriendo ayudarle al hermanito. No le ayudes, estás estorbando. Deja que el Señor haga lo que va a hacer con él. Y rato menos pensado empieza a volar. ¿Qué diferencia de gusano a mariposa, oiga? Yo estaba en mi casa, ya ven que donde yo vivo hay cercas de madera, y veo a un gusano. Estaba sentado yo en esos momentos que uso para meditar un poco y solamente meditar un rato, orar quizás. Esos momentos son necesarios. Y estoy sentado atrás y veo a un gusano que se va por la cerca y hace así. Y llega al punto alto de la cerca y luego ¿qué cree que hace? Yo le estoy viendo, digo, sí soy gusano. ¡Ay, qué horror! Eso, el típico es. Y hermano, ¿cómo le va? Bendecido. Y hermano, ¿cómo va? Ando con la depre. Hermano, ¿cómo va? Bendecido, hermano, ya ando con la depre. Así andamos todos. Y en eso veo un montón de mariposas, no sé, es primavera, yo creo que por eso, ¿no? Y veo las mariposas volando, se paran en las plantas y todas hermosas. Yo digo, qué bárbaro. Qué manera de decir, transformaos. El Señor quiere que estés en las alturas y no en la vida de gusano. Es el poder de Dios. Esa transformación no es porque tú quieras. Así es. Tú no la puedes lograr. O sea, exactamente. El crecimiento lo da Dios y Dios te mueve ahí. Nuestra parte en todo este proceso es creer. Y para creer tienes que estar en contacto con la Escritura. Mira. Porque aquí el Señor te ha dado a conocer. Ahora, ven conmigo en 1 Corintios 2. Para la vida en pureza se requiere la sabiduría de Dios. Es interesante que Pablo le dice a Timoteo, y cuando yo estaba leyendo eso, me quedé, pero siempre estoy leyendo la Biblia, pero cada vez que voy a leer la Biblia voy como si nunca la hubiera leído. Eso me ayuda mucho. O sea que es la primera vez que estoy leyendo ese versículo. Vengo con esa actitud, que no sé nada. Y estoy leyendo cuando Pablo le dice a Timoteo, dice, huye de las pasiones juveniles. Y entonces uno se pone yo me pongo a pensar, digo, a ver, huye de las pasiones juveniles. Timoteo ya no estaba tan joven. Ah, ya entendí. Uno como viejo quiere andar como chamaco. Y hay un montón de viejos rabo verdes que andan en una huerca, decimos nosotros, yo vivo atrás de una Harley Davidson, y según esto que están en su segundo aire, que no sé qué es tonterías, que están con una crisis. ¿Cuál crisis? Mucho cuarto, es la pura carne. Y dice, huye de las pasiones juveniles. Y no hay edad para eso. ¿Entiende el punto? Y cuando me puse a pensar, huye, cuando uno huye, ¿cómo es la cosa de huir? No te pones a explicar
no te pones a meditar. Vamos de ahí, yo aquí no tengo nada que ver, yo me voy de aquí. ¿Qué manera de decirlo? Huye. No le dice, pues explícales y tú, nada. Corre de ahí. Dije, Señor, esto está tremendo. Y uno es bien sonso. Se pone a contemplar y se pasa tiempo donde no debía estar y ya la carne te atrapó. Y el diablo te engañó a lo que veíamos ayer. Esa es la trampa siempre. La lucha nuestra no es de ataque, ni siquiera de defensa. La lucha nuestra del cristiano es que no te muevan de lo que ya tienes. Eva tenía todo, todo. Y el diablo en un momento, en un acto tan sencillo, logró que perdiera todo. Le movió de su seguridad a través de las mentiras. Bueno, Y por creer mentiras, lo perdió todo. bueno, al huir, esa es la forma. Que si huyes ni atacas ni te defiendes. Huyes. Exactamente. No tienes nada que ver ahí. Estamos en Corintios, pero quiero que no te enjudas algo interesante, ¿no? Que ayuda mucho a quienes andan en ese asunto de la lucha espiritual y eso. La idea es como que si tú vas a pelear con el diablo, no, el diablo ya está vencido. Lo único que te toca a ti es creer y fortalecerte en el Señor y seguir adelante. El enfoque nuestro es el Señor. Dice en el 9 de Judas, cuando el arcángel Miguel, estamos hablando del arcángel Miguel, querubines, serafines, arcángeles y ángeles. El arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés. ¿Pueden ustedes imaginarse eso? Eso no lo vemos. Nadie vio que el arcángel Miguel con Lucifer estaban peleándose por el cuerpo de Moisés. Y ya a través de las cronológicas, cuando Moisés murió, ¿dónde le enterraron a él? ¿Se acuerdan? ¿Dónde enterraron a Moisés? Nadie sabe. ¿Y por qué no? Para que no se hiciera idolatrar. Exactamente, por la misericordia de Dios. Porque acuérdense que los israelitas ya estaban adorando a la serpiente de bronce. Y eso hacemos todos. En lugar de mirar al Señor, ponemos los ojos en el hombre. No es por ahí. Y miren lo que dice él aquí, que estos dos disputaban por el cuerpo de Moisés. No se atrevió, el arcángel no se atrevió. ¿A qué? A proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, El Señor y entre ángeles estaban disputando, y este ángel sabe, dice, ¿sabes qué? Yo contigo, allá que el Señor te reprenda. Y ahí andamos nosotros. He oído gente que lo hace, personalmente no voy a hacer eso, reprendiendo al diablo. Y ya me imagino las carcajadas que se echan los demonios, porque para empezar el diablo no está en todo lugar. Así me gusta. Sigue lo que andas haciendo, porque no has entendido que tú eres hermano del que nos venció. Puedo imaginar esas carcajadas que se echa un demonio, de oír gente que supuestamente está peleando con él, cuando tú dices, ni tienes idea de quién eres. Y así sigue de ignorante, porque así sigue puedo controlarte. Y a mí no me preocupa esas reuniones que ustedes tienen. A mí me preocupa donde predican la cruz, porque ahí sí hay libertad. Me dice mi amigo Tim, ustedes han oído de Tim, un día él quiere venir acá a visitarnos en Monterrey. Me dice Tim, oye, ¿y hasta cuándo vamos a experimentar esto que toda la gente nos hace fuchi, que nos dice que somos herejes, que no sé qué? Digo, Tim, hasta que el Señor nos lleve. ¿Se acuerdan de Pablo que predicaba todas estas verdades? Al final de sus días, ¿cómo estaba? Solo. Y todos aquellos a los que él compartió, me abandonaron, dijo. Si no hay problema. El Señor está en control. Y la suficiencia nuestra es Él, el poder es Él, la victoria es Él, el fruto del Espíritu cuando se manifiesta en un hombre. ¿Quién le va a decir nada a esa persona? Contra tales cosas no hay ley. Si esto no es un asunto de gritarle al diablo, ni mucho menos, es un asunto de creer y depender en el poder de Dios. Ahí está la vida pura. Sí, la pureza. Y entonces
11 en Corintios. Oye, Wilson, nada más. Entonces, no es por el esfuerzo personal. No. Mira, buena pregunta. Vamos a 2 Timoteo para escuchar a Pablo al final de sus días. Ahora, cuando uno lee a Pablo, y estoy leyendo la biografía de él, algunos se han hecho eso, la quién era, sus viajes, 3 años en Arabia, 14 años en Arabia, el Señor renovándole totalmente su teología. No era tan sencillo para Saulo de Tarso. Saulo de Tarso venía de ser fariseo de fariseos. Venía de ser un hombre tan orgulloso, y ese era el problema de él. Él era orgulloso. Y por eso él dijo, para que la vanagloria no me gane, Dios me dio un aguijón. Si eso fue porque este Saulo era bien orgulloso. Es interesante cómo el Señor le lleva a través de todo el proceso, le permite hacer lo que él hizo con los cristianos, porque cuando se lo hicieron a él, si él era el que perseguía y luego él fue el perseguido, él estaba tranquilo. Dijo, pues no, yo ya sé eso, yo mismo hacía eso a los cristianos, ¿qué no me van a hacer a mí? Decían los ancianos judíos, no vamos a comer hasta que no matamos a ese. Estaban en la mesa y no decían, vamos a dar gracias por los alimentos, no. Hasta que no muere ese, no probamos alimento. Así de coraje lo traían. Y miren lo que él dice en 2 Timoteo 4, y al final, estamos hablando del año 65, cuando escribe él esto, dice él, versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. ¿Saben cómo murió él? Lo que dice la historia. ¿Han oído cómo murió él? No, ese fue Pedro. Lo decapitaron. Swag. Como Juan Bautista. Y este es el que dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Qué interesante es eso, ¿no? Que la buena batalla es verdad la fe. No dice, yo le hice caros al diablo, yo sorprendí tantos demonios, nada de eso. Simplemente he guardado la fe. Ese es pelear la buena batalla. Me mantuve firme, quiere decir eso. Como habla en Efesios 6, y dice aquí, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele, porque es útil para el ministerio. Me es útil para el ministerio. A Tico lo envía a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Ya está viejo y quiere los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. ¿En quién deja él todo? No dijo, ya va a ver, cuando salga de aquí es lo que le... Nada, dijo, el Señor se haga cargo de él. Yo no me meto. ¿Sabe? Descubrí algo en la vida de Billy Graham, porque él le atacaron mucho, siempre le atacaban. Y él tenía un lema. No defensa, no ataque. Mira lo que él dice. El Señor se haga cargo, yo no me meto. Eso es una gran victoria para nosotros. Porque cuando hay gente que nos trata mal y nosotros queremos arreglar el problema y tratar de justificar el asunto y de explicar y etcétera, más embarras el asunto y no puedes dormir solo pensando cómo lo vas a hacer. Déjalo en las manos de Dios. Al Señor, cuando le trataron como le trataron, Él no echaba maldiciones a la gente, sino dejaba, dice Pedro, su causa en las manos del que juzga justamente. Nada más. Esto es tremendo. Y dice él aquí, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les he tomado en cuenta. Otra vez, no tiene ninguna amargura contra nadie. ¿Y quién estaba así como él? Esteban.
Esteban y el Señor. ¿Quién estaba al lado del Señor cuando él murió? Solo Juan. Solo Juan apareció, a quien él le encargó a la mamá, ¿se acuerdan? Pero el resto, Corrió. no, pues tremendo. Dice, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Fortaleceos en el poder de él. Ahí está la grandeza del cristiano. Para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen, así fui librado de la boca del león. ¿Y quién es el león? Que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Fui librado, dice, no me libré. ¿Ve el asunto aquí? Es depender en el Señor que te da la victoria para que el león no te haga garras. Ve, él entiende clarito esto. Y dice aquí, y el Señor me librará. ¿De qué? Y me preservará. ¿Para qué? Él no dice, no hombre, yo tantas iglesias que he fundado, todo lo que escribí, yo soy aquí el mero. No dice eso. El Señor me librará. Ese es un hombre espiritual. Nunca confía en sí mismo. Está totalmente dependiendo del Señor. No, pues que Él haga cargo, que Él trate con ellos. Como Él es misericordioso, que Él trate con ellos. Y Él me va a librar de toda obra mala. Y las obras malas no solo son la persecución, pero también la carnalidad. O sea, de adentro y de afuera las obras malas. Y de eso me va a librar el Señor. Él no está confiando en sí mismo. Esa es la pureza. Es la victoria. Pero qué duro es el proceso para nosotros. Todavía sale alguien por ahí y me dice que algo debió haber visto el Señor en mí para que me haya escogido. Sí, vio, miserable, por eso te escogió. Porque esto es por pura gracia. Mira lo que dice él aquí, dice, Él me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Ahí está la clave. ¿Quién se lleva la gloria? Si la victoria nuestra es la victoria de Él, y cuando hemos vencido, Él se lleva la gloria, porque fue en su poder. Esto, uno diría, pues más claro no puede estar. Pero ¿por qué nosotros hacemos lo que hacemos? Por ignorancia, dureza de corazón e incredulidad. Eso dijo el mismo Pablo. Miren en Apocalipsis, vamos a Apocalipsis. Ahorita les doy la cita. Pero los nombres de la Biblia, María y a... ¿sí los eligió por algo específico? Es por gracia, es por gracia. Pero sí tenían Sí. trabajo, o sea, sí iban a hacer, los iba a usar. Exactamente. Les doy el versículo ahorita. Una cosa es como nosotros nos vemos, otra cosa es como el Señor nos ve. Y lo más pronto que aprendemos a vernos como Él nos ve, más pronto vamos a querer lo que Él tiene para nosotros y su victoria y no nuestra victoria. Y el proceso más doloroso en esto es el descubrimiento del yo. Es bien doloroso. Porque imagínense lo que es para una persona que confía en sí mismo, de pronto darse cuenta que toda esa confianza no sirve para nada. Miren lo que dice Apocalipsis 3, 17. Porque tú dices, ahora yo puedo decir cualquier cosa, ¿cuál es la realidad? Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Imagínense a alguien que habla así. Salomón, el rey Salomón, pues ¿qué le faltaba a él? Él tenía
Lo que tú te puedes imaginar, él lo tenía. En el contexto de él no había esos autos que hay ahora ni nada, pero el tipo tenía todo. Él podía cantar esa canción que dice: las 1000 mujeres que amé, 700 esposas, 300 concubinas. Le venían a hacer preguntas y él respondía con una sabiduría increíble. Era experto en botánica, en zoología. Era impresionante este Salomón. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pues aunque estaba libre, Dios no se permitía tantas cosas, ¿verdad? Ya sabes que él se desvió porque se metió por eso. No era que Dios aceptara eso de ninguna manera. Ahora miren esto en Apocalipsis. Dice: pues tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un qué. No le vayan a dedicar esto a alguien, por favor. Es una cosa lo que tú dices. Ahora, ¿cómo te ve Dios a ti? Esa es otra cosa. ¿Y cómo nos ve Dios a nosotros en Cristo? Hebreos capítulo 10, versículo 14. Mira lo que dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos. ¿Para qué? Para siempre. ¿Con qué? Con una sola ofrenda. ¿Cómo nos ve Dios a nosotros? Perfectos. Pero por la obra de Cristo. ¿Nos vemos nosotros perfectos? No. Tenemos que aprender a ver cómo nos ve Él y dónde está la victoria. Vamos a orar, vamos a hacer una oración. Señor, gracias porque eres bueno, porque eres misericordioso, y por tu palabra, porque en ella tenemos suficiente dirección. La grandeza nuestra no está en nuestras fuerzas, sino en tu poder. La victoria es tuya y es nuestra victoria. En ti somos más que vencedores y caminamos siempre triunfantes. No por nuestras fuerzas o nuestra inteligencia, nuestra capacidad, sino por el poder del Espíritu, el poder que resucitó a Jesucristo de los muertos, que ahora mora en nosotros. Gracias, Señor, porque eres bueno, eres paciente y constantemente nos estás enseñando más y más a depender en ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios.